Salvador Murillo, el avión presidencial arrendado por Banobras en el 2012, a un plazo de 15 años, ¿cómo lo vendieron sin haber cumplido el trato? Se supone que habrá penalización de parte de Boeing y la rifa, muy bien. Efectivamente, la entidad bancaria que realizó la operación fue Banobras, pero el fideicomitente o el mero carranclán o machuchón o machucón o camaján, como sea, fue el ejército. Ese avión en sentido estricto de la propiedad es del ejército y Boeing se lo va a facturar, vamos a decir, cuando se termine de pagar el monto contratado en ese financiamiento. Muy bien. Pero hay un pequeño problema ahí, Salvador. Ese avión tiene, financieramente hablando, 3 fideicomisos. Uno es el fuselaje, el avión, los fierros. Otro fideicomiso ampara el equipamiento del avión, los muebles, los sillones, la cama, la cosa del agua, la regadera, etc., todo eso. Y el tercero tiene que ver con lo que en la jerga técnica de la aviación se llama avionics, es decir, toda la parte electrónica que permite que un jefe de Estado pueda comunicarse con las Fuerzas Armadas de su país de origen, etc. Esos 3 fideicomisos. Y eso, efectivamente, como dice usted, sumaron 200, no sé si 258 millones de dólares. Muy bien. Entonces, con cargo a su presupuesto, el ejército le cargan ahí y ya se va a pagar. Muy bien. Cuando el presidente lo quiso rifar, que fue una estafa desde un principio, él sabía y su asesoría jurídica sabían que no podía hacer eso. Para que pudiera él rifarlo, tenía que haberle liquidado a Boeing Financial Services los 3 fideicomisos y haber arreglado lo de la penalización si es que la hubiese. Muy bien, pero no lo hizo porque sabía que no lo iba a entregar el avión. Hombre. Y así, que lo va a vender y esto, no. Y de repente aparece ahí un gobierno de un país cuya única actividad conocida y que le genera pingües ingresos es Tajikistán o Tayikistán, como dicen algunos. Es un estado de narcotraficantes, el tráfico de droga. Ellos colindan con Afganistán, entonces ahí donde se produce la goma de opio, los talibán, etcétera, etcétera. Ese gobierno de ese país, que es una de las ex repúblicas soviéticas y socialistas, hoy es un país con una independencia, pero con una dependencia total de la Rusia de Vladimir Putin. Es tan evidente lo que están haciendo en el sentido negativo que no han dicho o tuvieron otros que hacer un cálculo. 98 millones de dólares aproximadamente, pero dicen 1,600 millones de pesos, como si fuera mucho dinero. Con esto vamos a construir 2 hospitales de 80 camas, pero tuvieron que ser los analistas, empezaron a ofrecer 98 millones de dólares y empezaron a hacer las comparaciones. Es evidente que la verdad no está dicha completa, así como el caso de Iberdrola y la nacionalización eléctrica, que tampoco la sabremos en los tiempos actuales. Entonces, son los distractores que ya cuando ve el crepúsculo acercarse, ¿qué hace López a distraer a la gente? Órale, Pánem circense, se decía en la antigua Roma. Pues aquí, ¿qué impacto va a tener eso? Ninguno, ninguno. Que alguien se va a llevar una buena comisión ahí, no lo dudo, pero tampoco me quita el sueño. Ya lo vendieron, perfecto, ya lo vendieron. Vámonos a otra cosa. Que la nacionalización eléctrica, sí, hombre, ya, órale. Porque lo importante queda, no hay recursos, nada le sale al presidente.
las violaciones flagrantes y el aplastamiento del Estado de Derecho es la orden del día. Su pleito con la Suprema Corte, sus ofensas, y ahora, ya les dije, ni siquiera desayunar y no les contesten el teléfono. ¿Y qué quiere la presidente de la Corte? La quiso grillar y la quiso comer. No es cierto, hombre. Lo único que hizo, de acuerdo a la resolución de la Corte, vamos a definir un periodo de adaptación para que la transición actual se haga y esa fuerza, la Guardia Nacional, se incorpore donde estaba o donde fue creada, en la Secretaría de Seguridad Pública. Eso era todo, transparente completamente, porque además, y por eso lo remitiría a una excelente explicación que hizo Roberto Gil hace unos 2 días o una cosa así, en Radio Fórmula con Manuel Pellegrino, donde explicó lo que podríamos llamar, y él así lo califica, los efectos. ¿Qué va a pasar administrativamente? ¿Qué va a pasar con los pagos que tiene que hacer el área de finanzas por los contratos, por la compra de insumos, gasolinas, uniformes, etcétera? De eso se trata esa transición, porque estamos hablando de más de 100,000 elementos que tendrían que cambiar su adscripción administrativamente, en términos salariales, etcétera, etcétera. Pero el presidente ve moros con tranchete. Está bien, está en su juego perverso y lo saca ahora porque quiere ocultar también la aplastante derrota y el ridículo completo que hizo su candidata a la gubernatura del Estado de México. Diga lo que diga Citlali, diga lo que diga Mario Delgado, le dieron una revolcada a la señora, exhibió su incapacidad, su ignorancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y su ya conocido Naiden, bueno, pues Naiden, muy bien, ¿verdad? Entonces, yo les pediría, Salvador, que nos concentremos a lo que es lo prioritario, a refrendar la victoria de ayer. ¿Cómo? Trabajando más duro en estos 35 días que quedan de campaña para ganar contundentemente la elección en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Y a partir de ahí empezar a construir para el 2024. Esa es la prioridad. Dejemos que el presidente siga con sus locuras, sus babosadas, va a seguir cometiendo errores, diciendo cada vez tonterías mayores, más burdas, más evidentes. Pero lo nuestro debe ser hacer ganar a la candidata del Estado de México, Alejandra del Moral, y a Manolo Jiménez en Coahuila. Lo demás es secundario. Así de sencillo. Saludos, Salvador. A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 21 de abril del año 2023. Muy bien. El título es Los debates, el avión y algo más. Lo del avión creo que ya lo aclaramos. Hay una respuesta larga ahí. Por favor, que la tremenda Chiquis jale esa parte. Ya lo hizo, ¿verdad? Se me adelantan. Es que le quieren ganar al jefe, no se vale, pues. Luego, ¿por qué no les da uno doble aguinaldo? Cuidado, ¿eh? Ya ves, Eduardo, cómo se me alibrestan. Muy bien, pero vamos a los debates. Miren ustedes, yo no sé si les ha tocado ver en temporada electoral que incluso empiezan desde las primarias. En Estados Unidos hay un esquema diferente al nuestro, un modelo, vamos a decir, electoral diferente, donde las elecciones primarias juegan un papel fundamental para que los ciudadanos conozcan a sus candidatos o precandidatos. Y estamos ante una situación donde puede haber 10, 12, 15, 17 candidatos, en el caso, por ejemplo, cuando Trump. Y empiezan a aparecer en muchas ciudades de ese país, en un formato que se llama allá City Hall. Es decir, en esos lugares hay condados donde el cuerpo gobernante tiene un edificio que es el City Hall, las oficinas de
el presidente municipal, diríamos aquí. Entonces, en esas sesiones de City Hall, está ahí el funcionario, el mayor, el alcalde, y están los ciudadanos ahí, le preguntan y le esto y le otro. Bueno, ese formato se conoce como City Hall. Muy bien. Entonces, van en varios estados y a medida que el tiempo pasa, se va decantando ese conjunto hasta quedar uno, dos o tres máximo. Y esos tres o esos dos debaten de una manera feroz. Claro, no se agarran a golpes ahí, ¿qué traes tú, pinche? Y esto. No, no, no. O sea, duro el debate, como deben ser los debates políticos. Y luego llega un momento en que se hace la elección primaria, se vota y sale uno. Y ese va a ser el candidato que enfrentará al candidato del otro partido. En el caso de lo que se llama el incumbent, es decir, el candidato que está en el gobierno en ese momento, en este caso, el presidente Biden. Cuando dice el presidente Biden, se destapa, vamos a ponerlo de esa manera un tanto brusca o incorrecta, pero bueno, anuncia que va a ser candidato, pues en ese momento no hay necesidad de elecciones primarias. Entonces él se dedica a esperar al candidato republicano. Bueno, pero los debates allá son fieros y están hechos de manera tal que lo conducen uno o dos periodistas u opinantes, comentaristas de reconocido prestigio, pero de una gran preparación. Personas mayores, personas arriba de los 70, 75, quizá 80 años, gente con una experiencia que han visto la política norteamericana desde muy jóvenes, y ellos son los que conducen el debate. Y allá es bateo libre. Bateo libre. Ahí están los dos candidatos. A ver, pregunte usted, ¿y qué piensa usted de esto? ¿Y qué piensa del otro? Y a usted ya se le acabó su tiempo y órale. Sí, es un verdadero debate. Y eso se hace para que el ciudadano se dé cuenta a la hora de votar en las primarias. Y cuando son los debates presidenciales, exactamente lo mismo. Para que los ciudadanos tengan un conocimiento primero al verlo ahí en la televisión de las fuerzas argumentativas de este o de aquel candidato. Así de sencillo. Pero en México no nos gusta debatir. ¿Por qué? Más bien nos gusta alegar, ni siquiera discutir, alegar. Y cuando vamos perdiendo, ve y se va el perdedor. No, eso no es debatir. Debatir significa exponer las posiciones de cada uno, buscando rebatir las del contrario, con argumentos, y el otro responde, y ahí se va el peloteo. Eso es debatir. Al final, finalmente, uno de ellos es el que derrota al otro. ¿Por qué? Porque fue más convincente, porque dio los mejores argumentos, porque demostró conocer mejor el tema que el otro, y así algunos elementos como estos que describo. Y el público vota. Estos canales de televisión, por ejemplo, CNN hace una especie de focus group en varias ciudades y ahí los asistentes votan por quién consideran que ganó el debate. Muy bien. Pero la sociedad norteamericana, los electores específicamente, les gusta ver eso. Participan en los debates. ¿Por qué? Porque son atractivos, porque les permite conocer fortalezas y debilidades de los candidatos. Aquí en México eso es impensable. Y el problema que existe no es que los candidatos no quieran debatir, es que los partidos y las estructuras de los partidos no los dejan debatir, no quieren que debatan.
quieren que aparezcan y se avienten sus monólogos. Es un concierto de monólogos. Eso, como lo dije en la mañanera de hoy, daña la democracia. ¿Por qué? Porque genera un desinterés. Así de sencillo. Pero con eso piensan que protegen a su candidato. Eso no es cierto. ¿Acaso piensan ustedes que ayer Horacio Duarte e Higinio Martínez protegieron a su candidata, le pusieron un blindaje nivel 7 para que su limitación, su ignorancia, su incapacidad comunicativa no se exhibiera, no quedara evidenciada? No. ¿Por qué? Miren, el ser tarugo, para no utilizar ese adjetivo tan bonito que a muchos oídos castos les molesta, el dinero, el olor de la guayaba y ser tarugo no se puede ocultar. Si usted trae una guayaba y escondida, alguien le va, oye, ¿dónde está la guayaba? Dame un pedacito. ¿Por qué? Porque es tan fuerte el olor de la guayaba que trasciende cualquier bolsita de plástico que usted le haya puesto. O el que se dedica a ser sinvergüenza y empieza a sacar dinero y órale y acá, tampoco lo puede ocultar. Pero el tarugo tampoco puede ocultar que es tarugo. En cuanto abre la boca, es que yo cuando fui y multaron al partido, no a mí, porque evidencia sus grandes limitaciones. Es lo que le pasó a Delfina ayer. En ese sentido, pues, las principales fuerzas que vician y que degradan el debate, que es un instrumento fundamental en toda democracia, son los mismos partidos. ¿Por qué? Ya lo dije, porque quieren disque proteger a sus candidatos, pero ojo, también se quieren proteger ellos mismos. Porque si abren esos debates con el adversario, pues en un momento dado, dentro del partido, también se tendría que debatir y le sacan al bulto, aun cuando hay candidatos o hay políticos que les encanta debatir, que son buenos para el debate, que son buenos para argumentar, que tienen elementos. Les voy a dar 3 casos. Uno es Enrique de la Madrid, el otro es José Ángel Gurría, y aunque se enojen muchos que me están viendo, Alito Moreno, Alejandro Moreno. Les gusta debatir, órale, éntrenle, y no se me vengan en bola nomás de 15 en 15. Pero cuando tenemos ahí a Miguel Mancera, bueno, es que nosotros somos un gobierno fuerte y por eso no usamos la fuerza pública y por eso no reprimimos. ¿Ustedes creen que le gusta debatir al suavecito, al delicadito de Hacienda? Pues es que el instrumento financiero que desarrollamos para adquirir las plantas se va a pagar así y así. No, hombre, está a fuerzas, ahí no quiere ni hablar. ¿Ustedes piensan que le gusta a Guadiana debatir? Pues si no sabe ni hablar. Mejor prefirió irse al baño, si quiero hacer pipí. Y ahí va del susto, yo creo. Entonces, por eso, en la vida política mexicana, los políticos no les gusta debatir. ¿Por qué? Porque en el momento en que entran al debate abierto, verdadero, real, uno de los 2 o de los 3 participantes, o 2 de 3, o 1 de 2, van a ser exhibidos como el más tarugo. Y eso no se lo quitan con nada. Por eso mejor así nos quedamos, dicen. Calladito me veo más bonito. ¿Recuerdan ustedes cuando el debate, no recuerdo si fue en la elección del 2006, cuando López no asistió al primer debate? Y con eso, pues no voy a decir que ahí perdió la elección, ¿verdad? Pero sí le causó una pérdida de imagen. Luego, en el caso de, ¿quién le gusta a ustedes? Por ejemplo, Anaya. Es una persona que le gusta debatir, que sabe debatir y estudia.
para conocer los temas del debate. Pero no son muchos los casos de políticos que sepan debatir. ¿Se imagina usted, ya ve, en este acto que hubo ahora lunes y martes ahí, que varios grupúsculos hicieron una reunión y en el punto más alto de la audiencia tenían en las redes sociales, en el Twitter, 230 personas viendo? El salón apenas la tercera parte se llenó, se ocupó de la sillería. A nadie le interesa eso. Entonces, cuando escucha uno a este, aquel o aquella, pues dice uno, estamos perdiendo el tiempo, hombre. Entonces, yo creo que es importante entender qué es debatir y para qué sirven en una democracia los debates. Aun cuando algunos dicen, y con razón, Ángel, es que los debates no ganan elecciones. De acuerdo, no tienen ese objetivo, pero ayudan. Y al que no brille en ellos y no se comporte bien, más o menos aceptable, le hace daño. Entonces sí son útiles para el ciudadano que puede con eso normar su criterio. Entonces le tememos a los debates. Entonces, miren, yo asistí hoy, recibí una invitación de amigos rotarios a un acto en el Estado de México hoy por la mañana, donde estuvo la candidata de Va por México o de Va por el Estado de México, la señora Alejandra del Moral. En un salón ahí, 300, 400 personas. Y ahí escuché yo con atención, había visto el debate o lo que se llama debate con atención. Y aquí ella se explayó más en ciertos temas. Y en ese momento, cuando la estaba yo viendo, estaba pensando yo en el espectáculo lamentable que brindó Delfina Gómez. Mientras acá en el caso de la señora Alejandra, veía uno claridad, firmeza, lenguaje corporal de alguien que está expresando lo que verdaderamente piensa y siente. Y aquella señora, no señora, perdón, porque no sé si esté casada, Delfina Gómez, pues yo a bien no entendí qué estaba diciendo. Uso de conceptos y palabras que no venían al caso. Y el clásico Naiden, que es la marca de la casa. Entonces, yo no la conocía a la señora del Moral, no tengo relación, ahí fui invitado más bien por la amistad con algunos señores rotarios, ¿ya? Pero me causó buena impresión, dominio de ciertos temas, una mujer joven con años de experiencia en el servicio público y con conocimiento de los problemas del Estado de México y con algunas ideas claras respecto a las bases o los elementos centrales de la solución de algunos de esos problemas. Cosa que Delfina no tiene. Delfina ha sido una especie de ermitaña en el Estado de México. ¿Por qué? Refugiada en ese ambiente de delincuentes como Horacio Duarte y Ginio Martínez, estos caciques ahí de Texcoco, allá es su ambiente natural, una especie de burbuja, y no sale a otras partes del Estado de México porque son las partes más educadas, más modernas del Estado de México, donde hay industria avanzada, donde hay empresas de servicios, donde hay un sector obrero moderno con preparación por la tecnología que utilizan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ella se refugia en la parte más atrasada del Estado de México. Ese es su ambiente natural. Entonces ahí puede decir lo que vamos aquí, y bueno, pues es que yo y acá. Bueno. Y el tercer elemento que mata los debates, leer. Eso es lo peor. No pueden estar haciendo propuestas, entre comillas, y estarlas leyendo. Eso mata cualquier cosa.
Eso mata. El político profesional, debe tener la capacidad para exponer un tema, exponer una idea de manera clara, sistemática y hacer conclusiones. Pero cuando las está leyendo, yo pregunto, ¿de quién es esa idea? ¿Del que la lee o del que la escribió? A mí me interesa escuchar a esta persona que es la candidata o es el candidato. Entonces, repito, leer mata en un debate. Un debate es esgrima, es órale, paz y te pico las costillas, porque y órale, voy a ver, ese es un debate. Y el cierre, eso sí me pareció ayer ridículo. Que no puedan hablar 2 minutos sin necesidad de leer acá la tarjeta o el texto. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Entonces, como ven ustedes, los debates reales no es eso que vimos ayer. Y lo más probable es que tampoco sea lo que vamos a ver el 18. Y aquí entramos a una parte que vale la pena señalarla. El futuro, cada vez lo estamos viendo a una distancia mayor. ¿Por qué? Porque o estamos estáticos, sin movernos, o estamos yendo hacia atrás. Me explico. Cuando uno viaja a otro país, se le descubre un panorama. Chin, y esto, pero esto lo podemos hacer en México, esto puede esto, pues sí, pero hacerlo implicaría dañar los intereses de fulano, el terreno de mengano, elevar el impuesto predial, se enojaría fulano o mengana, etcétera, etcétera. Pero el mundo está avanzando y los políticos en los países toman decisiones impopulares y dolorosas y las explican. Nosotros ni las tomamos y mucho menos las explicamos. Entonces, el mundo está avanzando a una velocidad impensable todavía hace unos pocos años. Y nosotros o parados o viendo hacia atrás. Y esto trae una consecuencia negativa importante y además grave. México tiene hoy en sus jóvenes, en los menores de 29 años, que son menores de 30 años, perdón, que son de 18 a 29 años, que son casi 26 millones de mexicanos. Son los más preparados, los que tienen más años de educación y que quizá un 40 o 50% de ellos están llegando a la educación superior. En ese sentido, es la parte más avanzada del electorado mexicano. ¿Y saben quiénes son los héroes de esos 25, 26 millones? Ellos quieren ser como Bill Gates, como Steve Jobs, como Mark Zuckerberg, como Elon Musk. Pero cuando sale uno, no es que los gigantes de la Reforma, y dice uno, ¿de la avenida Paseo de la Reforma? No, es que el gran movimiento de esos gigantes. Pero eso fue hace 160 años, hombre. Estamos en el tercer decenio del siglo XXI. Entonces la clase política no ha entendido los grandes cambios profundos que se han registrado en el mundo. Cuando ustedes escuchan un discurso del presidente Biden, para no ir más lejos, cuando él se dirige al Congreso y a la sociedad norteamericana, State of the Union, el Estado de la Unión, la situación de la Unión, no hay una sola vez que diga, y como Thomas Jefferson, o cuando George Washington estaba acá. No. El señor llega a hacer un planteamiento sobre el presente y luego dice, y vamos a ir para allá, al futuro. En cambio nosotros, es que Juárez, y es que, a ver, con todo respeto para el presidente Benito Juárez García, los problemas que enfrentó no son los problemas que enfrentan ya y van a enfrentar mañana o pasado. Esos
esas decenas de millones de ciudadanos mexicanos. Pero ¿por qué el político se refugia en el pasado y en el antepasado? Porque le tiene miedo al futuro. Y de eso voy a hablar en una conferencia que voy a dar el siguiente sábado, no mañana, sino el sábado 29 a partir de las 10 de la mañana, con el patrocinio o con la invitación del Instituto Reyes Heroles, por Facebook Live. Ahí está en el Twitter y en el Facebook, ya está. Yo voy de todas maneras, voy a repetir eso. Entrada libre, va a ser no presencial, va a ser remoto, pero la idea es que entren todos y vamos a hablar del futuro, relacionándolo con el papel que juega la Alianza Va por México en el futuro de este país. De eso voy a tratar en esa conferencia. Van a poder hacer sus preguntas, etcétera, y a darle. Por eso los espero el sábado 29 a las 10 de la mañana en Facebook Live. Creo que también está en ¿qué? En Twitter. No, tú esta va a ser en Facebook. Va a ser en Facebook Live, ¿verdad? Ah, bueno, ahí, la invitación está en Twitter, en Facebook. La invitación está en Twitter, en Facebook, en Instagram, no sé, pues. Pero va a ser, busquen ustedes ahí en el Twitter, Instituto Reyes Heroles, y ahí viene la invitación y todos los elementos y el título de la plática. Los espero, va a estar interesante. Y ahí vamos a hablar del papel del futuro y vamos a hablar de por qué al mexicano le tiene pánico al futuro. De eso vamos a tratar. Entonces los invito a que vayamos a cotorrear el sábado de 10 a 12 del día y luego de ahí se van tranquilamente a curársela o a seguir, le diría el clásico, ¿no? Entonces, el futuro, pues, es algo que tenemos que construir. Pero China, Japón, Corea, Taiwán, Singapur, algunos países europeos, incluso otros africanos, están dedicados a sentar las bases para un mejor futuro de sus gobernados o de su población. Pero nosotros estamos aferrados al socialismo siglo XXI. Pero, carnal, ¿qué no te das cuenta el desastre que es Cuba, que es Venezuela, que es Nicaragua? La Unión Soviética ya no existe. China popular es una economía de mercado. Vietnam también. Digo, ¿qué no te das cuenta que eso ya está tirado en el basurero de la historia? Pues dice uno, no puede ser que estemos enfocados en una herramienta que sedujo a millones, pero lo sedujo por incapacidad de ellos para entender la realidad económica y política de sus países. Por eso es importante entender de qué se trata esto de la política y de qué se trata la labor del ciudadano en esa responsabilidad frente a la sociedad, pero también frente a los suyos. Va a estar interesante. Los invito, como dije, sábado 29 a las 10 de la mañana, Facebook Live, Ángel Verdugo. Ahí vamos a estar, ahí los estaré esperando. Muy bien, terminamos entonces en la cuestión de la parte editorial. Hay otros temas, pero palidecen ante esto que estamos viendo. El presidente radicalizándose y perdiendo la poquita cordura que le quedaba en estas ofensas y pleito contra la Suprema Corte. El presidente no toma en cuenta que él ya se va. En octubre, noviembre, cuando ya esté definido el títere que piensa él que le va a cubrir las espaldas, en ese momento ya nadie lo va a apelar. Y va a andar ahí como la zarzamora llora que llora por los rincones. ¿Por qué? Porque va a ser un pasivo para el candidato de Morena. Esa va a ser la realidad. Entonces, paciencia, como diría el gran filósofo Calimán en sus obras escogidas. Serenidad y paciencia, amigo Solín. Esto ya está acabándose la función, ya muchos espectadores ya se están yendo. Vámonos. Y está quedándose solo el bulto. Merecido lo tiene por incapaz, por ignorante, por autoritario y soberbio y también por estar loco.
Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al viernes 21 de abril del año 2023.